Bienvenidos a Frecuencia Soberana, el podcast que te guiará a dominar el arte de transformar tu vida a través del poder de tu voz, convirtiendo tus palabras en el puente hacia la versión más exitosa y auténtica de vos misma. Mi nombre es Dalila Roquia y estoy aquí para que aprendamos cómo nuestra voz puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar la realidad que realmente deseas. Unite a esta frecuencia de almas soberanas, conscientes y empoderadas, listas a reconocer su mensaje único y mostrarlo con soberanía al mundo. Allá vamos. Muy bienvenidos, almas soberanas, conscientes y empoderadas, a un nuevo episodio de Frecuencia Soberana. Hoy tengo un invitado súper especial para mí porque su historia me tocó en lo más hondo, porque dije, wow, esto es un espejo, ¿no? Y el honor que es el primer hombre, género masculino, en este episodio. Santiago, bienvenido, un placer enorme estar aquí contigo, compartiéndonos. Hola Dari, no, pues muy honrado de estar aquí contigo y también es como un sueño para mí estar compartiendo contigo en este ratico de conversación. Sí, bueno, el honor es mío realmente. Este episodio me encantó. Conversamos justamente con el objetivo de llevar la inspiración a las personas con un tema que a mí me hizo mucho sentido en mi vida, y es el aprender a dejar de identificarme con lo que hago para empezar a explorarme en quién estoy siendo a través de lo que hago y cómo eso abrió en mí un mundo de posibilidades, ¿no? Y tu historia, que me encantaría que estés aquí compartiendo para que los oyentes digan, wow, yo resueno. Es totalmente posible y cercano para nosotros realmente. Pero bueno, hay veces que uno dice, estamos a un paso de distancia. Y yo siempre digo, no estamos a un paso, estamos a una conversación de distancia de lograr aquello que realmente queremos manifestar en nuestra vida. Entonces me encantaría que nos puedas contar cuál es tu historia. Bueno, yo sé que sos músico, compositor, profe de música. Nosotros ya hemos estado hablando, obviamente. Pero cómo salir de todo también esa estructura, una cuestión académica también en lo musical, que también lo he vivido, te hizo dar el salto a crear cosas maravillosas a través de la herramienta, que es el canto, que es la voz, que es tu música, ¿no? Pero ya no tanto desde ese lugar estricto, ¿no? O estético, buscando la estética. Acá me encantaría bueno, te puedas abrir y contarnos cómo es que tu voz fue tu aliada en este proceso de transformación contigo. Pues bueno, muchas gracias por esa introducción tan hermosa. Pues, ¿qué te cuento? Yo creo que hay algo muy interesante que tú dices y es que la sociedad en general nos vende una idea de ser alguien, ¿no? Ujú, Una idea de qué debe ser alguien o unos moldes que nos van ujú, dando dependiendo de las etapas en las que tú estés, ¿no? Tienes 15 años, de pronto ya estás terminando la secundaria, estás en un colegio, haces tu rutina de estar en un colegio, graduarte, y luego hay una etapa donde se supone que tú tienes que saber o tienes que escoger, ¿no? El deber ser es escoger algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Esa es ujú. la premisa. Sí. Vas a dedicarte a algo toda tu vida y sobre todo tienes que tenerlo muy claro, ¿no? O estar muy Ujú, seguro. Y a veces eso no pasa. En mi caso, digamos que siempre escuché mi corazón, siempre escuché esa voz interna que me decía, haz esto. Pero en esos momentos yo no fui muy consciente de ella, simplemente yo me dejaba llevar porque pues yo soy una persona, digamos que soy muy espontánea para tomar las decisiones y para fluir con la vida. Pero asimismo me encontré en la universidad, por ejemplo, cuando decidí estudiar música, pues con unas estructuras que igual te terminan encajando, te terminan encasillando y te terminan como cuadriculando un poco la vida. Y pues de alguna manera yo fluyo también con eso, ¿no? Como bueno, hay una estructura, yo la sigo, la hago, juego el juego y simplemente hago las cosas que tengo que hacer y ya. claro. Pero a lo largo de esa carrera, de entender muchas cosas, de aprender, de equivocarme, Ujú, de aprender de esas equivocaciones, de entender muchas cosas, pues me gradúo y digo, bueno, todavía no me siento
como se supone que me tengo que sentir que es Claro. completo, Claro, ¿y ahora feliz, qué? realizado, todavía no, vamos a ver Te qué pasa vendieron cuando una me gradúe, mentira. Claro. tal cual. Entonces yo dije, bueno, de pronto es que estoy recién graduado, voy a buscar el trabajo, ¿no? Voy a buscar trabajo en lo que hago y pues le hago. Y de pronto ahí ya empiezo a encontrar mi realización. Y pues nada, empecé a trabajar, yo creo que casi que de inmediato, después de haberme graduado como profe de canto en una universidad también. Y ahí empezó una pelea interna muy fuerte, porque una de mis premisas era, yo voy a estudiar música en la capital acá en Colombia, que es Bogotá, porque no quiero ser profe, yo quiero ser músico, también venía como con esa idea que te venden de, si no eres famoso y un artista súper exitoso y reconocido, pues no hiciste nada con la música, ¿no? Claro. Entonces yo venía con ese molde, con esa fórmula y venía como de alguna manera persiguiendo eso, tratando de encajar en eso. Y siendo profe, pues para mí fue como, uff, bueno, esto no es lo que yo quería hacer, pero me va a servir para lograr lo otro, ¿no? Entonces, pues Ujú. ahí obviamente uno recibe un sueldo, aprende cosas, está ejerciendo de alguna manera y dije, bueno, hagámosle de alguna manera, pero me di cuenta que haciéndolo me estaba frustrando cada vez más. Empecé también a grabar un disco como un EPK a la par, empecé a grabar unas canciones de mi proyecto musical, de lo que yo creía que era mi proyecto musical, de ser solista en música pop con algunas fusiones. Y aunque sí, se sentía bien, se sentía chévere, como que uno decía, bueno, voy cumpliendo la fórmula, voy cumpliendo el camino, voy cumpliendo como los retos sociales que se me están Sí, presentando sí, el con camino estas cosas. marcado. Sí, entonces yo dije, bueno, pero en el fondo había algo que no, había algo que no estaba, que no me llenaba. Y llegó un momento en mi vida que me peleé con ser artista, me peleé con la industria musical también, con el concepto de lo que es ser artista hoy en día. Me peleé con ser profe porque vivía muy frustrado porque de alguna manera como que en el fondo yo no quería hacer eso, pero la vida me mostraba y me mostraba, me llevaba a eso y yo lo resistía un montón. Y un día dije, bueno, tengo que hacer algo, no puedo seguir así, Mm, porque esto me está frustrando, me está enfermando, me está comiendo por dentro, yo no puedo seguir así, yo debo hacer algo porque si no, tengo que mirar qué otro camino tomo. ujú. Y dije, bueno, vamos a reconciliarnos con la manera de enseñar. Vamos a reconciliarnos, o nos reconciliamos o renunciamos. Una de dos, yo no voy a seguir así. O nos reconciliamos Sí. o algo tiene que pasar aquí. Qué lindo eso que dijiste, hermoso eso que acabas de decir, lo voy a recalcar, reconciliarme con la forma de enseñar, ¿no? Que no deja de ser el enseñarnos a uno mismo, que tenemos la total capacidad de poder construir eh, bases nuevas sobre lo aprendido, Exacto. ¿no? Y esa es la clave. Yo creo que me encantó lo que acabas de decir. Realmente es reconciliarse con la forma de tanto de aprender como de enseñar. Yo sí hay algo clave que me pasó en mi camino y no fue hace mucho, fue esto de descubrir que la mejor forma en la que yo aprendo es enseñando, ¿no? Y es reconciliarse con la enseñanza también, pero esa enseñanza también es desmitificar y un poco descontracturar lo que es el docente, o sea, la enseñanza de aula, Mm. sino la enseñanza, ya me vas a decir vos, ¿no? Que transforma. No digo que los docentes no transformen, ojo, si hay algún docente acá escuchando, tengo millones, los docentes transforman, pero digo, ¿a qué me refiero con eso? A dejar de transmitir una información acumulativa, ¿sí? De todos los años de carrera, porque en los primeros años después de recibirse uno, que va a lo básico, digamos, a lo primero que se le Y presenta. a las fórmulas, ¿no? Esto es Exacto, así, entonces, así, 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 así. exacto, tenemos un plan de estudio la cual tenemos que respetar y después, bueno, esto de reconciliarme con la forma de enseñar, es decir, che, esto de esta información acumulativa, esta enseñanza que da una información para que se acumule, bueno, ahora yo la transformo, me reconcilio y voy a brindar esta información como una experiencia y justamente como algo que
un mensaje que transforme a las personas, que no quede una información acumulada en una carpeta, ¿no? O en un archivo, sino decir, che, Total. esto se pasa por el cuerpo. Pero bueno, claro, en tu experiencia me imagino que todos esos tiros y afloje, toda esa experiencia y toda esa reconciliación con tu forma de abordar tu herramienta habrá sido un gran desafío, me imagino. Total, a eso iba. Cuando yo me reconocí a mí mismo y me dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reconciliar? ¿Qué quieres hacer con tu vida de ahora en adelante en este proceso que llevas? Eso me trajo simplemente confrontarme conmigo, con mi ego, con mis temores, con mis sombras, con un montón de cosas que estaban ahí esperándome hasta que las traje a lo visible en mi vida, y ahí fue que empezó el trabajo interno muy fuerte, porque es un trabajo que creo que no es para cualquier persona, es para valientes y Ujú. para las personas que estén como comprometidas con ese proceso. Entonces, claro, en medio de todo eso, pues yo vivía mi proceso interno, digamos, de lo que tú empezaste a decir, como a dejar muchas capas que me construyeron hasta ese momento, pero Claro, que realmente no eran yo. claro. A No, desconstruirte. no era yo. Exacto. Exactamente, a construirme un montón y sobre todo a, por ejemplo, creo que hay una cosa muy importante que la vi en una de tus historias también, que vibro mucho con eso, es que cuando tú vas a construir nuevos cimientos, tú no puedes construir sin haber deconstruido algo primero, Claro. o tratar de construir en unos cimientos como antiguos que ya no funcionan, como que, bueno, puede ser, pero no te va a traer a Sí, las largo bases son plazo las un mismas. cambio. Exacto, no es un cambio significativo. Entonces, en un momento yo dije, bueno, voy a admitir que no sé nada. Mm. Voy a admitir que hasta lo que yo he vivido, todas estas cosas, toda la vida como yo la pensaba, y la lógica y las fórmulas y el ideal de ser una persona de X o Y años con ciertas experiencias, pues no es así. Mm. Y digamos que en mi caso no hubo un tocar fondo ni con una enfermedad específica, hubo problemas como yo creo que los tiene Ujú. cualquiera, pero no hubo algo muy marcado, pero sí hubo un llamado a una búsqueda de, bueno, ¿qué más cosas hay? Mm. Y en ese proceso pues empecé con meditar de una manera muy empírica y libre, ¿no? Sin buscar a nadie ni ninguna técnica ni nada, y eso me ayudó mucho a empezar a tener como claridad en mi cabeza y en mis emociones y en lo que yo quería hacer. Y eso vino acompañado de un proceso de cambiar mucho la dinámica de las clases, de cambiar mucho la dinámica de la comunicación que tenía con mis estudiantes, eh, y de precisamente preguntarme si en este caso, digamos, esto ya es más para las personas que conocen un poquito, pero creo que eso es evidente para todos. Sí. Si todos tenemos una voz tan distinta, con diferentes timbres, tonos, unas son más graves, otras son más agudas, unas pueden hacer unas cosas, otras pueden hacer otras, ¿por qué se nos ha enseñado con la misma fórmula a todos? Mm. Porque a todos se nos encasilla con Como una en misma técnica, serie. unas mismas cosas. Sí, como un mismo modus operandi, un mismo orden de las cosas. Yo empecé a cuestionarme mucho eso y empecé a entender a mis estudiantes, no como estudiantes, sino como seres humanos que también tenían muchos Mm. problemas y muchas cosas por resolver, igual que yo, Mm. y Qué muchas hermoso. inseguridades y muchos sentimientos encontrados y muchos sueños por delante y muchas, de pronto, maneras de ver la vida que en este caso yo ya estaba viendo de otra forma y que de pronto podía guiarlos. Entonces, en algún punto de mi vida, hace muy poco también, hace, no sé, 2 años y medio, 3 años, dije, yo ya no soy profe, ni docente, ni maestro, aquí también nos llaman maestros, yo voy a ser un guía. Ujú. Y me autodeclaré, yo soy un guía de vida que forma a través de la voz y a Ujú. través del ámbito que me toque en este momento, que es, no sé, un ámbito universitario o un ámbito particular o un ámbito artístico. Y eso me trajo primero una reconciliación con quién era y sobre todo entender el camino y la vocación que la vida me estaba poniendo por delante todo este tiempo, que era, ¿tú no quieres enseñar? No, mira que sí. Claro. Eso es lo que El tú tema es piensas que cómo. no. Claro.
tal Claro. cual. Es como decíamos recién, hay millones de formas de enseñar y de aprender también. Ajá. Y yo creo que estoy segura que te pasó lo mismo porque yo te escucho y te juro, Santi, no dejo de escuchar mi historia, ¿no? Y es loco que sea a través de un hombre, ¿no? Entonces aquí estamos poniendo a valer nuestra energía femenina y masculina más allá del género, ¿no? Que gracias también Ajá. a ese impulso de vida, a esas energías sagradas, nos hacen hoy estar donde estamos, ¿no? Eh, Esto de empezar, yo también tuve mi etapa en donde mis encuentros, mis clases eran clases de canto tradicional, ¿no? Y que yo Ujú. escuchaba algo más. El darme cuenta que no es simplemente, uno no trabaja, y hago entre comillas, porque no me gusta la palabra trabajo, pero uno escucha voces y se da cuenta que no es una voz. O sea, no es solo una voz que sale del cuerpo, es una voz que cuenta una historia, ¿no? Y es ahí en donde vos decís, wow, cuánto, ¿no? Cuánto por abrazar, por pulir, por trabajar como esa afinación, ¿no? A veces lo que más se teme o el tabú más grande dentro de lo que es el ámbito musical y sobre todo en el canto es no afinar, ¿no? Yo siempre digo, no es Ajá. lo más importante no es afinar, sino es confiar en uno mismo, ese es el real desafío, no es de afinar, es confiar en vos. Y entonces ahí es encontrarse con que no somos solo una voz, somos un instrumento, ¿no? Y yo siempre digo, somos un Ujú. instrumento álmico y alquímico, el único instrumento en el planeta Tierra que porta un alma, ¿no? Que porta ser, ¿no? Y yo creo que Ujú. cuando uno aprende a enseñar y a atravesar a través del estar siendo en la voz, es que se te abre ese, wow, esto nunca me hubiese imaginado, ¿no? Uno queda encasillado en la técnica vocal propiamente dicha, como instrumento, como Ujú. anatomía, ¿sí? Y después te das cuenta que el ser que está ahí cuenta su historia a través de las canciones que elige, cuenta sus virtudes y sus fracasos, sus luces y sus sombras a través de cómo afina o no afina. Y esto de abrazar con amorosidad a que la voz es realmente una construcción maravillosa y que realmente es la puerta, es como vos decís, es el vehículo, como yo lo digo, es el puente, ¿no? A Ujú. conectar con nuestro corazón y con este ser, ¿no? Con ese ser, con esa esencia. Total. Y en ese proceso, mira que lo que tú dices, yo me sumo mucho porque yo siento lo que hablamos la vez pasada. Creo que a veces los estudiantes en este proceso, a mí actualmente es un honor que me agradezcan por el proceso que llevamos, ¿cierto? Cualquiera que sea el proceso, digamos, con la voz y con esta cuestión y me dicen como, me has enseñado mucho, pero realmente quien aprende aquí mucho es uno Mm. como guía, ¿no? Aquí aprende uno mucho porque se encuentra con muchos universos diferentes y a la misma vez reflejándose el suyo en ellos, ¿no? Y ellos con uno. Entonces, creo que es muy importante entenderlo así, como que si yo soy una persona que se levanta de alguna manera, sintiéndose de alguna manera, con ciertas cosas que te identificas con ellas, con tus miedos, con un montón de cosas, ¿por qué la otra persona no va a ser igual, cierto? ¿Por Mm. qué pensamos que el otro es, no, es muy diferente Sí. a nosotros? No, pues yo creo que todos somos muy parecidos en ese sentido, cada uno con sus virtudes, como dices tú, cada uno Ujú. con sus sombras, pero todos tenemos una manera de ver la vida y sobre todo de conectarla. Entonces, en ese proceso que yo hacía conmigo mismo, ¿sí? De descubrir un montón de cosas también a nivel holístico, espiritual, energético, de mí mismo, pues obviamente eso me sirvió mucho precisamente para entender algo que para mí fue clave y es qué profe, qué docente, qué persona me hubiera gustado a mí tener de frente y que me enseñara a mí, Mm. ¿sí? ¿Qué tipo de persona yo quisiera o quise en algún momento en mi vida y que me enseñara y que me mostrara estas cosas que de pronto yo ya he transitado? Entonces yo dije, yo quiero ser esa persona que guíe a los demás y que no tenga que esperar a que otro lo haga, ¿sí? Y creo que eso para mí fue muy importante
porque entenderlo me permitió, como te digo, cambiar un poco la dinámica y la realidad que estaba creando a través del contacto con mis estudiantes, pero sobre todo a través de mí mismo, ¿no? Creo que cuando uno es consciente de asumirse en diferentes aspectos de la vida, es un clic que te cambia, ¿no? Es un clic. Total. Listo, yo soy esto o esto o esto o me gusta esto Sí, o o lo que soy sea. todo y nada a la vez, ¿no? Esto de decir, che, yo soy Exacto. todo, todas mis experiencias y a la vez nada, ¿no? Y en eso es en donde Mira estamos. que eso fue muy chévere porque esa fue, yo cuando empecé este camino como más consciente a nivel espiritual, yo empecé a escribir mucho. Creo que es una de las formas en que tenemos para canalizar y dejar también fluir la energía que debemos expresar. Y una de las primeras escrituras que yo hice fue eso. Yo dije, yo no soy músico, yo no soy cantante, yo no soy estudiante, yo no soy profe, yo no soy nada de esto. Yo soy simplemente un ser que le gusta curiosear, aprender, probar acá, probar allí y dejarse fluir a través de Claro. la vida y de lo que trae, ¿no? Y eso fue como uno de mis superpoderes que yo desarrollé, porque eso me quitó completamente la presión Mm. del deber ser. Es decir, por ejemplo, un profe no se equivoca, porque es el profe. No, claro. Un profe no tiene la cap, no puede equivocarse. Eso es una cosa que está ahí muy en el Sí, sí, inconsciente del sí, en el lenguaje, inconsciente ¿no? Y es, colectivo. exacto, no, no, un profe no se puede equivocar. El profe tiene que ser perfecto, tiene que saber siempre que le pregunten. Mm. No se puede, acá en este ámbito de ser cantante, uy, el profe no se puede, el profe de canto no se puede desafinar, No, claro. no se No puede le puede desafinar, errar, no, no, olvídate. no. No está permitido. Entonces, claro, aparte de eso, pues eso es una presión como docente muy fuerte que yo creo que en algún momento todos hemos tenido, los que se dedican a esto. Y cuando yo me quité todas esas identidades que pensaba que era yo, ya se quitó esa presión. Se quitó un montón, se quitaron un montón de cosas y se abrió una realidad distinta porque yo dije, bueno, hoy yo puedo ser profe de canto. De pronto hoy puedo dedicarme más bien a ser profe de canto, ¿cierto? Puedo dedicarme a ser músico, puedo dedicarme a cantar, pero el día de mañana puede ser que yo me despierte y ya no quiera cantar más. Claro. Sí, Puede ser que el día de mañana a mí me guste ser zapatero claro. y ya, o artesano, o panadero, o me guste simplemente escalar montañas y vivir en la naturaleza. Y Sí, cuando uno se totalmente. deja identificar es como, ya, o sea, ¿qué tienes que perder? Nada, explora, ¿sí? Sí, yo creo que ahí la clave es que confundimos, que de paso ya la traemos con esta frase que dijiste al principio, para ser alguien hay que tener un título, ¿no? O para ser Mm, alguien hay que tener una carrera universitaria. Y es un peso muy grande. Y aparte acá confundimos y mezclamos el ser con el hacer. ¿Sí? En la ajá. frase dice, o sea, para ser alguien, y yo me acuerdo que esto lo escuché de chica, no me acuerdo si fue de mi abuela o de un tío, no recuerdo, era un familiar. No lo tengo presente. Lo que tengo presente fue la frase y lo que yo le contesté. Me dice, y bueno, nena, pero para ser alguien hay que tener un título. Y yo me acuerdo que quedé en silencio y dije, pero si yo ya soy, ¿no? O sea, yo ya me estaba identificando con algo, ¿no? Entonces creo que ahí muchas veces cuando decimos soy músico, soy médico, soy Mm. docente, no, eso no es lo que sos, eso es lo que haces. ¿Quién sos? Yo siempre que me preguntan quién sos, yo siempre pido permiso y digo, vos me estás preguntando quién soy, soy energía, información, soy una mujer súper creativa, un alma que vino a experimentar a través del cuerpo de la mujer, tantas cosas, ¿sí? Ahora, si vos querés que yo te conteste qué es lo que hago, bueno, ¿sí? Hago esto, Mm. hago lo otro. Entonces ahí uno se empieza a ordenar, ¿no? Porque yo creo que el vehículo, como bien vos decís de la voz, es el ser, es el alma. Y el alma es y experimenta a través de lo que hacemos. Y cada cosa que elegimos Exacto. hacer en nuestra vida es maravillosa, ¿sí? Como vos bien decías al principio, haber estudiado docente y que hoy no te identifiques tanto con el docente no significa que eso no haya sido un proceso evolutivo en tu vida, ¿no? Y parte del camino, ¿no? Claro, También. no es, no fue, porque Mm. muchas veces
tomamos como, uy, perdí el tiempo, tantos años para Exacto. recibirme de músico y no ejercer. No, a ver, bendecido sea que hayas atravesado el aprendizaje y que hoy tengas herramientas para poder volcar tu creatividad a través de lo que tu alma desea hacer en eso. Ni siquiera es deseo, es anhela, ¿no? Elige experimentar. Yo siempre digo, cuando uno se define con algo que hace, la pregunta es, ¿quién elijo ser? ¿Qué elijo experimentar con esto que estoy haciendo? Eso es importante. Lo otro es la excusa. La excusa es el docente, la Ajá. excusa es el músico, la excusa es la banda, la excusa es este podcast, ¿no? El tema es quién estamos siendo y qué es lo que elegimos experimentar a través de esto. Y ahí está la clave. Y entonces mira que ahí lo uno con lo que tú dices, dos cosas muy importantes. La primera es ser conscientes, que creo que eso nos une mucho a los dos, ser conscientes de cómo nos expresamos a través del lenguaje. O sea, empezar a ser muy conscientes de la energía que trae ese lenguaje, ¿no? Eh, y entonces uno ya empieza, bueno, no, yo no soy esto, yo soy esta energía, yo soy ese un ser que le gusta esto, yo no soy mi carrera, yo no soy mi profesión, yo no soy lo que dicen mis amigos, por muy bueno o malo, entre comillas, que sea. Yo no soy lo que dice mi familia, por muy bueno o malo que yo lo catalogue. No, yo soy, como dice el dicho, el que soy. Ujú. Y otra cosa muy importante que descubrí en ese camino y que lo comparto mucho con mis estudiantes es cuál es la intención con la que te levantas a hacer las cosas, en este Mm, caso estudiar o intentar o explorar ser alguien, ¿no? O ujú. algo. Porque la intención es muy importante, porque yo creo que esa carrera interminable de los títulos y de querer ser suficiente con algo que nos lo apruebe o lo constate, es una carrera que nunca se va a acabar si uno no Mm, entiende que uno no viene tras un título, en este caso, o tras una meta específica. O sea, el sentido de la meta no es llegar a la meta, es qué estás haciendo en el camino, claro, cómo te disfrutar el sientes camino. en el camino. Exacto. La meta, y yo se los digo mucho a mis estudiantes, está chévere que vengas y explores, digamos, una carrera y vengas y hagas una carrera y tengas un título. Pero si tú no disfrutas tu vida y no entiendes el verdadero significado de aprender en ese camino, ese título, te vas a ver agridulce cuando lo tengas en las manos. Claro. Porque simplemente es ese momento cuando tú, no sé, cuando te gradúas, cuando compras tu carro, cuando compras tu casa porque ahorraste un montón y te desangraste ahorrando porque ese es el sueño de mi vida, tener una casa, y hice hasta lo imposible por tenerla y llegué y sí, pues muy rica la casa, pero es como un doble sabor ahí de, uff, pucha, me costó mucha energía, mucho desgaste, mucha rabia, frustración, un montón de cosas que tuve que duchar para poder tenerla. Y es como, bueno, sí, está chévere tener la casa o tener el título, pero ¿a qué costo estamos haciendo las cosas que se supone que debemos hacer y que debemos alcanzar Sí. si no estamos realmente divirtiéndonos en el camino? Creo que eso es una cosa muy importante que hay que sacar. Y no se trata de estar felices y dichosos y celebrando la No, vida a cada segundo, porque no. pues la vida tiene sus matices, pero sí sobre todo como explorar. Y algo que tú decías muy importante, no hay decisión mala, no es una decisión que te hizo perder el tiempo, es una decisión que te hizo entender. Por Claro. ejemplo, yo empecé esto y no, me di cuenta que eso no me gusta. Bueno, haciéndolo te diste cuenta que no te gusta y tomaste otro camino, ¿sí? Sí, O haciéndolo totalmente. te diste cuenta y aprendiste unas cosas y apropiaste unas cosas y aprendiste unas cosas, pero seguiste otro camino, ¿sí? Entonces, yo pienso y viene lo mismo. Una cosa es que en el proceso te diste cuenta y otra cosa es verbalizar y decirme y hablar y tener una conversación de perdí el tiempo. Son dos cosas muy distintas que pueden tener el mismo contexto, las mismas personas, todo lo mismo, pero la magia y la alquimia que tienen las palabras y el cómo nos referimos con nuestra historia y con lo que estamos haciendo, pues dan mucho significado a lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, por ejemplo, un ejemplo,
a un estudiante me dice, profe, es que yo no puedo hacer esto. Y yo diga, no, 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 espérate, no digas no puedo. No digas no puedo porque ese no puedo te va a limitar de Yo, entrada. yo siempre digo, el no puedo no es un no puedo, es un no quiero. Exacto. O yo diría, bueno, cámelo por un no sé cómo. Bueno, vamos a aprender a hacerlo como. Sí, pero no digas no puedo. O sí, ese tipo de cosas creo que es muy importante como tenerlas en la cabeza. Entonces, en ese proceso, pues pucha, yo empecé, es muy lindo porque lo que yo creo que a ti te pasa, ¿no? Y creo que hasta en las terapias pasa, ¿no? Como con el tema ya un poco más de terapia a través de esto, que también lo he hecho, pues es un tema cuando uno empieza a reflexionar y a canalizar mensajes para la otra persona, de guía para la otra persona, pues básicamente uno se los está diciendo a uno mismo. Claro. Entonces, ese trabajo terapéutico de alguna manera que yo hago en el contexto académico, lo amo porque me ayuda a entenderme y a recordarme constantemente qué vengo haciendo aquí y a no perder el norte, ¿no? Y a no dejarme llevar por la presión de, pues porque hay que ser realistas, pues todavía existe una presión del deber ser de las cosas, de lo que nos vende la sociedad, de lo que nos vende inclusive la sociedad a través de la familia, de los amigos, de nuestro entorno, de nuestro trabajo y un montón de cosas. Y hay que saber jugar ese juego y precisamente jugar es eso. Jugar es, a veces se pierde, a veces se gana, a veces se empata, a veces hay un Sí, montón de cosas, pero eso no quiere decir que sea el final. claro, y desde la inocencia, ¿no? Volver a conectar con el juego de niños, y desde el disfrute y desde la inocencia, ¿no? En donde todo nos asombraba. Y ahora es como que perdimos el asombro, ¿no? Y si yo en un lugar en donde recuperé justamente esa inocencia y ese asombro, fue justamente empezar a ver la magia en las cosas cotidianas y sobre todo en lo que era mi trabajo, mi actividad, ¿no? Como profe de canto, yo decía, wow, estuve 3 horas tratando de afinar a una persona con el piano y después le hice una pregunta sobre la canción y que tenía que ver con su historia y fue un antes y un después para esa persona, o sea, es creer o creer, siempre Es digo, un ¿no? clic, Claro, y cambió exacto. totalmente su afinación. Entonces digo, no, o sea, esto es interesantísimo. Yo me hacía panzadas de disfrute de poder jugar a ver, saliendo del drama, ¿no? Sino decir, che, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué está diciendo la letra que te está llevando a desafinarte, ¿no? A sacarte del eje. ¿No? ¿Qué te está Ujú. presionando, ¿no? Y era loquísimo, porque siempre la canción, en el momento que la persona no podía afinar la línea, decía algo que realmente le tocaba la herida o era su sombra, ¿no? Porque Ujú, ujú. la sombra se refleja en la ira, en el enojo, en la envidia y eso se proyecta. Y lo que a veces no entendemos que en la propia sombra de uno no son las cosas malas. Muchas veces la sombra esconde los talentos, ¿no? Y los dones que traemos. Entonces, Uno de los mayores poderes que podemos tener como seres individuales en este camino. sí, Claro. totalmente. Sí que sí, realmente es el conectar, y esto, el que las personas que nos estén escuchando, nosotros resonamos en la historia porque nosotros dos lo volcamos dentro de lo que es el canto, la música, pero quien esté resonando con esto desde la profesión que haya elegido y tenga ganas de embarcarse en ese resignificar, ¿no? Su manera de traer, de volcar su herramienta al mundo, eh, es encontrar la magia, ¿no? Es encontrar, es hacer una mirada mucho más amplia, más elevada. Eso es la conciencia. Conciencia, a ver, conciencia hay muchas veces. El tema es que qué tipo de conciencia. El tema es conseguir esa conciencia elevada, ¿no? Que nos acompañe a contagiarnos de ese asombro, de esa inocencia y de que porque estemos trabajando en la sombra, de que porque no podamos afinar en nuestro caso, no es estar mal. Y de última, Y estar yo, mal es parte del proceso. ajá, y mira que hablando de eso que dices que es estar mal o tener miedo o la sombra, creo que es algo muy importante porque obviamente también por conveniencia, ¿no? Por conveniencia del control,
se nos ha vendido que sentir miedo es, o sea, no. O Mm, sea, o lo sientes un montón y te entregas a él y no entiendes cómo transitarlo, o ni lo mires, ¿no? Déjalo ahí a un ladito y ni lo mires y lo que te cuesta y lo que te frustra y lo que te incomoda, no, déjalo por allá y después. sí. Y mira que una de las cosas que a mí me sirvió y que obviamente le compartí a las personas que han tenido clases conmigo es, por ejemplo, eso. Yo rechazaba mucho el tema de ser docente Mm. y la vida ahí y ahí hasta que yo un día dije, bueno, ¿Qué tengo que aprender de esto? hagámosle. Sí, o sea, yo dije, bueno, hagámoslo y hagámoslo de corazón y hagámoslo con toda y metámosle ganas a esto, a ver qué pasa. Y fue muy bello porque lo que tú dices, yo aprendí que cuando la sombra te habla Mm. constantemente y tú la evades y la evades y la evades, pues igual eso va a seguir. Ella va a persistir hasta que tú la Sí, escuches ella se pone y hasta en que tu tú le contra. des, claro, y hasta que tú le des un lugar, Mm, hasta que tú le des un lugar en tu vida y digas, bueno, me está pasando esto, mm. ¿sí? Como cualquier otra cosa. Sí, integrar la sombra justamente es hacerla parte de tu ser, dejar de dualizarla. Por eso digo, dejar de ponerla en la Ajá. contra, porque mi parte buena es la luz. Mi parte, la Y luz ya, que tiene conceptos que no son violentos, ¿no? Y estoy y haciendo ya, entre y ese comillas soy para yo. ¿no? Y la sombra es todo lo malo. Entonces, claro, ahí hay tanta separación, tanta cosa que es inevitable que la sombra no te ataque porque, claro, te la estás poniendo en tu contra. Cuando somos seres Claro. eh, súper paradójicos también, ¿no? Entonces, Claro, eso de y abrazar. lo paradójico es eso. Claro, y lo paradójico es eso, que cuando entre más la rechazas, más poder le das para que te incomode más. Mm, Y una de las cosas que yo aprendí es precisamente que yo en el fondo tenía miedo de transitar esa sombra. mm, Tenía miedo de meterme de lleno a esto, porque la fórmula que me habían enseñado era, no, no, espérate, tu plan es ser cantante y famoso. Ese es tu ujú. plan. Y abrazarte a esto, ya no vas a hacer eso. Y quitarse eso fue muy jodido. O sea, para mí Claro. fue un proceso interno muy, ¿Cómo muy yo? intenso. ¿Cómo yo Pero no voy ¿cómo? a Sí, ser cantante si yo sé lo claro, que es mejor para mí? ¿No? Cuando entramos en claro, ese y sí, perpetuamos estados, parejas, trabajos, cuando exacto, nos rigidizamos ahí en esto de que uno cree que sabe qué es lo mejor para uno y a veces no. Date cuenta, Santi, que creías que ibas a ser músico famoso y qué sé yo, como vos te lo imaginabas, porque a ver, yo pongo Spotify y encuentro a Santi en Spotify y estoy escuchando a Santi en Spotify, o sea, a ver, ¿quién te dijo que no eras famoso? ¿Serás famoso a otro, con otras, desde otros lugares, ¿no? Pero, a ver, digo, ajá, realmente es conectar con esa parte creativa que justamente nos acompaña a sentir el todo en todo, ¿no? Y dejar de vivir exacto, peleado con la luz, con la sombra, esto también de ser espiritual, lo hablé también en un episodio, el ser espiritual, creyendo que tengo que estar todo el tiempo bien, eso es una farsa, eso es agotador totalmente, total, una mentira, total. una Exacto, mentira. y entonces es como que eso precisamente, entonces yo digo, bueno, yo soy estas facultades, efectivamente, estos dones, estas capacidades que tengo, pero también soy la sombra, soy mi sombra y soy esto y tengo, o más bien, lo bonito del tema sería aprender a convivir con eso y a llevarlo. Y cuando me entregué a mis miedos, cuando me entregué a las sombras que eran reiterativas en mi vida, dije, obviamente esto no va a ser fácil, no va a ser cómodo, no va a ser el momento más feliz de mi vida, pero sí va a ser muy consciente. Y cuando lo aprendí a transitar de una manera consciente y entendiendo que era inevitable, porque eso es inevitable, transitarlo. Y tenemos dos opciones, o lo resisto un montón y sufro y pataleo y, mejor dicho, o lo acepto y lo transito sí sintiéndome incómodo con las emociones, entre comillas, negativas que eso traiga, pero sobre todo con amor y con conciencia. Y así lo hice. Yo dije, bueno, Wow. yo tengo muchos momentos de esos, ¿no? Pero ese momento yo abrí mis brazos y dije,
vida, aquí estoy. Totalmente. Mándame todo lo que necesites que yo aprenda y sabes que yo en ese momento dije, a todos los proyectos musicales, no, en este caso muy específico, que es lo que tú dices, encasillarse, no me voy a encasillar a que yo soy cantante de esto, de este solo género y que yo solamente hago esto. Yo dije, todo lo que tú me quieras mandar y me llegue, yo voy a decir que sí. Y vamos a ver qué aprendo en el camino. Mm, Y hubo una experiencia súper enriquecedora porque yo no sé, en la universidad pues uno siempre como que siempre se mete por lo que a uno le queda fácil, ¿no? Lo que uno ujú, más como que se le facilita y por ahí es, ¿no? Y entonces siempre canté como mucho pop, mucha música anglo, toda la corriente anglo de ujú. Europa, todo lo que es en inglés, y a mí eso me fluía bastante bien, ¿no? La vida a mí me trajo otras cosas muy distintas. Me trajo, bueno, hay una vacante en una orquesta tropical de salsa y merengue. Yo dije, bueno, voy. Y Ahí dije, va. no sé, vamos a aprender. Hay un tributo precisamente a Soda Stereo y Gustavo Cerati, unos amigos, Bueno, voy. Hay otro tributo a Coldplay, voy. Hay unas clases en tal academia, voy. Hay unas clases con no sé qué niños de tal cosa en coro, voy. Y todas esas cosas me enseñaron a apreciar y a entender mi voz y mi camino de una manera distinta. Y dije, todas esas cosas me suman. Me sumaron y me dieron una experiencia increíble, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de vivir la vida, o sea, sí. pucha, qué rico haber cantado acá, qué rico haber Experimentar. participado en esto. Exacto. Y ahí me di cuenta que abrazar los miedos y abrazar los traumas es uno de los mayores poderes que tienes como ser individual, porque Sí. cada uno tiene los suyos, los propios, ¿no? Y eso me trajo a mí un empoderamiento increíble que yo dije, ya empecé como a entender el juego y le dije a la vida, ¿para dónde? ¿Para dónde me llevas? Llévame. Vamos. Exacto. Vamos que Ese, yo quiero explorar. claro, transformás la ira, el enojo, todo lo que tiene la sombra, ¿no? En dejar de reaccionar, que es ahí en donde proyectamos en lo que nos pasa, la culpa es del otro, ¿viste? Entramos en esa mermelada, a empezar a accionar por uno mismo. Dijiste algo maravilloso, que es esto de justamente, ¿no? De ver, de abrazar tus miedos, abrazar el dolor, abrazar la incertidumbre, abrazar también la vergüenza, la incomodidad. Eh, y esto para la gente que aquí nos está escuchando, yo creo que la clave acá, porque hay muchas personas que se quedan en decir, sí, abrazo mis miedos. Pero vos cuando vas y le preguntás, ¿cuál es tu miedo? No saben qué responder, No ¿no? saben. Ellos saben que tienen miedo, ¿sí? Todos sabemos que eso nos da miedo. El tema es, yo creo que la clave acá en donde nuestra voz es ese vehículo para transformar nuestra vida, es ese puente, es empezar a ponerle palabras a los monstruos. Yo siempre traigo esto de nombrar a los monstruos, nombrar a esos miedos, ponerle nombre y apellido, porque es la única forma de poder, de alguna manera, quitarles el poder que tiene en tu contra, o sea, dejar de ponerlo en tu contra. Cuando vos lo nombrás nombre y apellido, ¿no? ¿Sí? Tengo miedo a esto puntual. Ujú. Ahí te das cuenta que fuiste el creador, vos fuiste la causa, que generó ese efecto, esa sombra, ¿no? Entonces ahí es en donde vos tomás el poder, recuperás el poder, transformás en el poder, o sea, todas estas cosas y frases que acompañan a encontrar el poder. Bueno, yo creo que el poder te lo da empezar a ponerle palabras al dolor, porque si no quedamos en ese concepto de, y yo estoy lleno de miedos. Bueno, pero ¿lleno? ¿Qué miedos? ¿Qué miedos Ajá. puntual en esto preciso, ¿no? ¿Qué nombre y apellido para que justamente empezar a tomar el poder? Yo creo que cuando uno no, siempre digo que no soy de mirar películas diabólicas, ¿no? Nunca me gustaron, pero sí sé que cuando se enfrentan a un demonio, lo primero que le preguntan al demonio es ¿cómo se llama? Lo Claro. primero Para poderlo combatir. Si no, no se claro, puede. le tenés que preguntar qué identidad tenés. Esa es la forma. Y esto Ujú. llevémoslo. Esto, a ver, hay un montón
de cosas que nos acompañan a aprender a cómo manejar también nuestros propios demonios. Creemos que el demonio está afuera, ¿no? Pará, mamita. El demonio está dentro tuyo muchas veces. Y vos sola podés Total. preguntarte, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién tengo al frente mío? Cuando vos lo nombras, lo podés transformar. Si no, es como una entidad. Es una entidad Total. borrosa, ¿no? Y aparece y aparece y Inclusive, aparece. claro, inclusive mira que hay una cosa muy, muy bella y eso me trae a una dinámica que yo tengo en las clases o con alguien que busca guía a través de lo que yo hago. Y la dinámica, yo creo que eso pasa en todos los países de Latinoamérica, es algo cultural. Tú me corregirás, pero acá es como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Uy, no, sí, ya, fatal. Sí. ya, ahí se quedó y es como, y yo empiezo, ¿seguro estás solo bien o hay algo más? Entonces, creo que va de la mano con lo que tú dices. No se nos enseña, pero el que no se nos enseñe no quiere decir que no podamos No, nosotros claro, aprenderlo. No se nos enseña a catalogar las diferentes ramas, texturas, colores de todas las emociones que podemos y que tenemos la capacidad de claro, sentir. claro. Entonces, mira, o sea, es muy loco porque ese bien, con la energía que lo dicen a veces, ¿no? Como con el tono, la energía, el sonido, Mm, la intención, obviamente uno sabe que no es del todo bien. claro. Yo Hola, siempre ¿cómo estás? pregunto, ¿qué? Bien. Sí, claro, y yo siempre pregunto, ¿qué es bien? Para, ¿qué es bien? Exacto. Y empieza ya un Vamos a catalogarlo. algo que no se Vamos sabe, a... ¿viste? Balbucean. Ajá, Bueno, ahí ajá. nos damos cuenta lo hipócrita que somos, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Yo sé que Exacto. uso Es palabras más, fuertes. Yo uso palabras fuertes, pero. pero es así. Sí, pero es Sí, así. sí, O sí, sea, sí. es como, mira, y yo lo digo mucho. O sea, tú te estás diciendo a ti mismo, a ti misma, que estás bien cuando no lo estás. Aparentemente no lo estás, se nota en tu energía, en tu expresión, en tu forma de moverte, en tu cara, en las expresiones de tu cara. Se nota que no lo estás. Y tú, a ti mismo, te estás diciendo, ay, ahora no. Mm, No, ahora te pongo cuidado. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo como, es como que tú tuvieras un niño pequeño que eres tú mismo al lado y ese niño pequeño te está haciendo una pataleta porque claro, algo le pasa y tú no le estás poniendo cuidado. claro, Ahorita. Yo estoy bien, claro. ahorita. Entonces va muy de la mano con lo que tú dices. Es como, si yo no aprendo a ponerle, a bautizar una emoción, o un miedo o un trauma, y eso puede tener muchas maneras de llegar a eso, ¿cierto? Desde la terapia, desde el autoconocimiento, muchas terapias, pero si yo no aprendo a hacer eso, ese miedo, esa incomodidad, esa emoción, es como si estuviera invisible. Mm, La cuestión es que sí me sigue incomodando mm. y me sigue pullando y me sigue Cre- incomodando. Entonces a mí me claro, preguntan, creemos que está ay, invisible. exacto. Entonces a mí me Creemos preguntan, que la ¿cómo estamos estás? Uy, no. escondiendo. Sí, ¿cómo te sientes hoy? Uy, no sé, es que hoy me desperté, pero es que no sé. Aquí le decimos, hay un término que es como la inconformidad cósmica, ¿no? Sí, La confusión. No sé qué es, no sé qué es, pero me incomoda. Y es uno, pero obvio, pues porque tú no le estás poniendo nombre. Y el no ponerle nombre no quiere decir que no exista, claro. ni Y que no, no te no, esté y pasando. exacto. Y desde la confusión lo único que generamos es no dar acceso a nada, porque cuando una persona, lo hablábamos el otro día junto con Sandra, que he grabado algunos episodios en el de ser espiritual, hablábamos justamente de tener cuidado cuando una persona viene y te dice estoy confundida, porque cuando está confundida es un artilugio del ego, digamos, para Ajá. Para no decir, tener. no me preguntes. No, no, claro, para vos cuando una persona que te dice, che, estoy confundido, pues sí, bueno, listo. Cerrado total. No hay forma, no hay bala que le entre, digamos. Ni tampoco es que uno le tiene que tirar balas, pero me refiero a que no está abierto a resignificar lo que le pasa, ¿no? Muy distinto cuando, Ajá. como vos traías a los niños. Los niños no te dicen, ¿cómo estás bien? No, te dicen aburrido, cansado, Sí. alegre, Sí. feliz, ¿no? Conectan con la Ajá. emoción, el sentir, no solo la emoción, sino también los sentimientos, ¿no?
Exacto, entonces digamos que eso a mí me ha traído mucho poder, por ejemplo, Mm, porque ahí empecé a entender cosas que son inevitables, ¿cierto? Los retos que cada uno como ser individual tiene, ¿no? Y que mm, cada una como ser individual tiene. Tú tienes tus inseguridades, tus sombras, tus cosas que hacen que te constituyen y que hacen quién eres tú, ¿cierto? Y mm, que vienes a aprender, ¿no? Porque estamos en un mm, proceso de aprendizaje. mm. Y si yo quito eso y solo dejo lo bueno, pues ¿qué estoy aprendiendo? Y eso me pasaba mucho con un ejemplo muy claro que era yo, digamos, en la universidad, cuando yo fui alumno, eh, para los ojos de las maestras que me educaban y que me enseñaban, todo estaba siempre muy bien, ¿sí? No, tu notas de las más altas, todo está muy bien y yo, bueno, sí, pues chévere, de hecho a eso vine, ¿no? A hacer un buen trabajo en lo que hago, pero yo decía, no tiene tanta gracia porque que todo siempre esté bien, como que no está tan bien, o sea, como que no está tan chévere Ya le perdiste el gusto. y Te empachaste claro, de lo bien. exacto, exacto, entonces uno dice, bueno, no, pues sí, chévere, o sea, bacano que uno esté todo el tiempo muy bien y en un buen nivel, pero siento que de alguna manera eso te, como que es como, yo qué sé, te pongo el estereotipo muy claro, la persona que tiene una mansión y el mejor trabajo y 80 carros y la familia ideal y todo súper bien, pero a la vez se siente muy vacío o vacía La paradoja. y no encuentra como, exacto, y no encuentra como el sentido de su vida. Y eso no solamente lo podemos encontrar en las personas que tienen mucho poder adquisitivo, sino en personas que de pronto no lo tienen tanto. Mm, Ese vacío siempre va a estar cuando yo no estoy precisamente integrando lo, entre comillas, bueno, malo, las cosas que no sí, entiendo o que me incomodan y mis facultades y mis dones. sí. Entonces, cuando yo empecé a entender eso y también lo vi reflejado de una forma activa en mis clases con mis estudiantes, eh, ahí empecé a entender quién era yo Mm, y que ya el ser profe, el ser hijo, el ser pareja, el ser eh, amigo, pues son simplemente formas de ser o formas de ser en algunas etapas de nuestras vidas, pero eso no nos define claro, no nos totalmente, define. sino que hace parte del camino, ¿sí? Mm, Y sobre todo entender que también soy mis sombras. ujú, Entender eso me quitó lo que te decía, mucha presión. Es como, sí, soy inseguro, sí, me puedo desafinar, cuando yo incluí todo eso en mi abanico de posibilidades de mi vida y de mi quehacer en este momento como docente, como cantante, como músico, como lo que sea, fue hermoso porque yo dije, ya no tengo nada que perder, ya no tengo miedo a perder algo o a que algo no fluya o a que me desafine o a que me equivoque o mm, a que no sea suficiente muchas veces, porque también es inevitable que a veces no seamos suficientes para algo y está bien. Eso no sí, quiere decir que esté mal. tal cual. Y Y ahí eso hay una... Sí, dime. perdón, no, seguí, seguí. No, 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 y eso, lo que te digo, me dio Mm, mucha libertad y me empezó a traer paz conmigo mismo y decir, finalmente, y eso es una cosa que yo les digo a mis estudiantes y a todo con el que tengo la oportunidad de hablar de estas cosas, es, finalmente, la única persona con la que tú siempre te vas a acostar y levantar eres contigo mismo. Y mm, si tú estás peleado todo el tiempo o no tienes una comunicación tan clara contigo mismo, imagínate. ¿Qué te puedes esperar en ese día que no te comuniques bien contigo mismo? Al no escucharte, al no hablarte, al no entenderte, al no transitar con todo el mar de emociones que tienes. mm, sí. Eso me dio mucha libertad y me empezó a traer mucha paz. Sí, yo un truquito que uso para que el lenguaje sea transformador en mi vida y que no me encripte es cambié el soy esto, por ejemplo, soy cantante o soy tímido o soy vergonzosa o soy inconstante por el estoy siendo, ¿no? Entonces, porque si vos decís soy tímida, no dejas de definirte como algo Mm. eterno, ¿no? Como que te Exacto. estás definiendo como algo inmutable, o sea, sos tímida de acá a que te mueras, eterno, Ajá, exacto. eternamente tímida.
Entonces, muy distinto decir, che, estoy siendo tímida, en este momento estoy siendo tímida y les propongo a las personas que nos están escuchando que lo pongan realmente en práctica y empiecen a llevar esta información transformadora, como hablamos del principio, cómo el lenguaje genera ser, ¿no? Cómo el lenguaje genera acción, porque tampoco nos olvidemos, Santi, que estamos hablando del primer lenguaje de la creación. Dios dijo que se haga la luz, ¿no? Es a Que se través haga de la la... luz es a través... y luego ahí dice también que existía primero el verbo, ¿no? Sí, El claro, verbo y son la diferentes. palabra. O el verbo se hizo carne, ¿no? Y es justamente Ujú, eso. ujú. Por eso decimos que también la voz es tremendamente alquímica, porque realmente tiene el poder de transformar, de manifestar, ¿no? Por eso viene el dicho de el verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, con este truquito para que lo practique ahí la gente en su casa, ¿no? De cuando se diga, soy tímida, soy vergonzosa, soy desafinada, soy, bueno, no, a ver, estoy siendo Ajá. desafinada, estoy siendo vergonzosa, estoy siendo inconstante, lo que sea, ¿no? Y te puedo asegurar que Exacto. la energía de esa palabra nos regala la oportunidad de rediseñarnos. Y yo siempre digo, ¿cuál es la Total, herramienta de diseño única para transformar el ser? El lenguaje. Entonces, hay veces total. que con un pequeño cambio en nuestro lenguaje puede transformar realmente nuestra forma de percibirnos, porque ahí está la clave. El Y el cambio cómo de también tú le percepción. quitas, exacto, y el cómo tú también le quitas el poder a ciertas cosas que de pronto te causan miedo. Mm, Digamos, por ejemplo, eso, yo les digo a los míos y me digo a mí mismo todo el tiempo, yo me puedo desafinar, mm, me puedo equivocar. Y como que eso ayuda a que ese peso ay, me voy a equivocar, ay, ya, mm. no hay, No, porque me lo claro. permito también, ¿sí? Mm. Y yo Somos creo que seres hay una humanos. cosa, sí, exacto, hay una cosa hay como un mantra, ¿no? Que Ujú. les quiero compartir que yo hago casi todos los días y que simplemente me llegó por las experiencias, por lo que he venido integrando a mi vida. Y son palabras, ¿no? Y yo me digo a mí mismo, yo me amo, me apruebo, me acepto, me reconozco, me respeto, me permito y me perdono. Qué Es como hermoso. un mantra larguito que tiene mucho significado y que tú le puedes dar un montón de significados todos los días diferentes, pero que si no empieza por uno mismo, Sí, yo creo que el cambio más grande que podés asumir no es con el mundo, sino con vos ajá, mismo. Es con vos exacto. mismo. Es tu misión, sos vos. Lo otro viene por añadidura, por frecuencia. Exacto, entonces, y eso también me trajo otra cosa muy bella. Y es que de pronto les habrá pasado a algunos y algunas con este tema del despertar de conciencia. No vamos a Mm, hablar de ni espiritual ni nada de eso, sino de conciencia, de quién es uno y cómo está pasando, qué está pasando con nuestras vidas y con lo que hacemos. Y es que uno, el afán es, en esa euforia del despertar es querer ayudar a los demás, ¿no? Y querer cambiar a los ujú, demás y ven, te ayudo y no sé qué, y hagamos. Y creo que hay una segunda etapa muy bella cuando uno entiende realmente que solamente cambiando uno mismo, empezando por uno y concentrándose en su camino, ya ya, es más que suficiente. tal Es cual. más que suficiente. Estás haciendo un gran cambio en el mundo, en el universo, en el cosmos, solamente con una cosa pequeña, Sí. agregar una sola palabra Mm, diferente, con una energía diferente, con un mm. significado diferente, ya. Yo me amo. Y me amo Empezaste tal por algo cual, pequeño. claro, y me amo tal cual soy. Con mis luces y con mis sombras, porque ahí es donde yo me amo, y creemos que después estamos mal con algo y decís, al final no me amo. No, sí, te estás amando Ah, así. Hoy te estás amando sí, así, ¿no? Entonces reconocerte y abrazar y reconocer que el amor incondicional, que yo siempre digo que total. el amor incondicional es un estado de calma permanente. Eso es amor Mira que incondicional. a mí me pasa mucho, me pasó y cuando veo a una estudiante frustrada porque se equivocó, no pudo hacer algo, no sabe cómo hacer algo, o tiene unas conversaciones internas donde se juzga y se evalúa muy fuerte, ¿no? De Mm, una manera que tiene otras connotaciones mm, que no es el momento, pero
yo siempre les digo, imagínense otra vez ustedes duplicados, ¿no? Duplíquense. Imagínense una persona que se está tirando durísimo al lado suyo y ustedes saben que ustedes son ustedes mismos en otra versión, en otro tiempo, ahí, que se está sintiendo con un ataque de ansiedad, que se está sintiendo triste, que está llorando, que se equivocó en algo. Mm, Imagínensela al lado, siéntensele al lado y, y piensen por un momento, ¿ustedes qué le dirían a esa persona? claro. ¿Qué le dirían? ¿Ustedes le reprocharían otra vez? ¿Le recalcarían el error? La verían ahí desconsolada por algo y la rematarían con algo que la ataquen? Yo no creo. No, el concepto de volver a integrar, no volver, sino de integrar el arquetipo materno y paterno adentro nuestro, el aprender a maternarnos y dejar de esperar de Total. que mamá sea lo que yo esperaba que sea, que papá me reconozca como yo quiero que me reconozca. Y esto da para otro Exacto. episodio porque es, la verdad que me muerde la lengua porque hay un montón de cosas que puedo compartir también y Total. profundizar ambos dos, ¿no? Frente a nuestras experiencias, pero bueno. Me parece que eso lo podemos dejar, ¿por qué no?, para otro episodio, para profundizar cada vez más. Pero yo creo que acá el tema fundamental que hoy elegimos, que fue realmente resonó porque, como vuelvo a repetir, fue un espejo tu historia realmente. Y digo, wow, hay otros seres humanos como yo. Hay otros que se han Total. estado perdiendo. Entonces, bueno, lograr esa empatía, ese acercamiento, decirle a las personas que se encuentran confundidas, que no saben qué hacer de su vida, que se sienten vacíos, bueno, abrazar el vacío. Yo siempre digo, es un instante santo para volver a empezar, para volver a vivir realmente la historia que elegimos, por fuera de la historia de nuestros padres. Yo creo que la clave fundamental para trabajar nuestra voz, y no, cuando digo trabajar nuestra voz no me refiero a una cuestión profesional desde el canto, la oratoria, la comunicación social, no, a trabajar mi mensaje único, ¿no? Trabajar cómo yo me converso con el mundo, cómo yo cambio mi percepción a través de la conversación. Es realmente un viaje de valientes, es realmente lograr uno de los desafíos más grandes que tenemos todos los seres humanos y es dejar de ser hijo de los padres para empezar a ser hijos de la vida. Y esto genera mucha controversia, lo Total. sé, pero no vinimos acá a ser hijos de los padres, a cumplir con las expectativas de los Mm. padres. Como bien Jesús decía, honra a tu padre y a tu madre. No dijo quiere a tu padre y a Ujú. tu madre. No dijo eso, dijo Total. honra. Y honrar es aceptar. Aceptar tal cual es como son y también honrar tu propio camino y que no significa que uno tiene que estar viviendo la historia que no nos pertenece, ¿sí? Venimos acá a forjar nuestra propia historia, nuestra identidad y uno de los desafíos más grandes es justamente ser todo y nada a la vez y disfrutar del proceso creativo que tenemos todo ser humano en esta tierra. Total, total, totalmente de acuerdo. O sea, creo que entre más hagamos la práctica de empezar a escucharnos, porque obviamente el Mm, camino no es fácil, ¿no? El camino no es como que listo ya de una, mm, pero creo que entre más nos escuchemos, entre más hagamos esa práctica, porque creo que una de las cosas que venía reflexionando esta semana precisamente es que también, y eso no es culpa de nosotros, eso es culpa del sistema, de lo que mm, se ha acostumbrado por tantas generaciones, también es un tema de, se nos acostumbró a que con una píldora mágica, un acto mágico, algo mágico, alguien que nos diga algo, ya con eso vamos a tener mm, para entender el mm, camino. mm, En muchas ocasiones sí puede generarte un clic para que empieces a recorrer un camino, pero no es la única respuesta. Creo que la respuesta y el trabajo y el cómo yo hago las cosas, pues depende de mí mismo, de mis decisiones, mm, de estar básicamente comprometido y comprometida con quién realmente quiero descubrir dentro que soy yo, ¿no? ¿Qué mm, vengo a hacer? mm, Y creo que es muy importante eso. mm, Yo creo que uno mm. de los ejercicios que pueden hacer, que a mí me funcionó, Ujú. ¿cierto? Que a mí me funcionó y que les puede servir, creo que tú también de pronto lo haces por ahí, y es bien bello porque es como, listo, quítate todo, todo, tu carrera. ¿Qué posición ocupas en tu familia?
¿Qué posición ocupas con tus amigos? Quítate las aspiraciones que tienes. Quítate inclusive la ropa que utilizas y los accesorios que utilizas y todo, absolutamente todo. Y defínete y escribe sin esas cosas realmente quién ¿Quién eres. eres? Totalmente. Y Qué eso va a ser muy bonito, importante, va a qué ser muy bonito, revelador. qué bonito. Llegar a la esencia, más allá de lo que hacemos. Gracias, Santi. Total. Fue un placer enorme haber compartido este episodio contigo. Santi, ¿dónde te puede encontrar la gente hoy? Sé que estás ahí fortaleciendo tu marca personal, entonces me gustaría que puedas decirnos dónde la gente te puede ver. Seguramente ahí se puede contactar contigo para hacer sesiones, ¿sí? Te estás dando sesiones personalizadas, me imagino, online, ¿verdad? Sí, 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 muchas gracias. Pues sí, gracias primero por invitarme. Yo me No, un siento placer. muy honrado de conversar contigo porque admiro mucho tu proceso, admiro mucho lo que haces. También es una inspiración para mí y creo que es algo Gracias. hermoso podernos compartir y podernos guiar en el camino a través de estas conversaciones. Y si me pueden seguir en Instagram como @Sangiago con Y, Sangiago Guía, Ujú. ahí Bien. yo comparto contenido que está muy afín a lo que hacemos, hago terapias de todo tipo, digamos, Ujú. enfocadas pues desde la voz, pero con Ujú. otras ramificaciones para los que Ujú. necesiten. Aquí se pueden, desde los que no saben qué hacer con su vida, hasta los que quieren mejorar o potenciar algo en su vida, hasta los que simplemente quieren curiosear, ¿no? Ujú. Curiosear de, bueno, ¿qué es esta cuestión holística, energética, de Ujú. autoconocimiento? Ahí, que Solamente sienten el conversar llamado, ahí. que sienten el llamado, que han Exactamente. conectado con esta historia y que quizás han resonado contigo y bueno, quizás a veces esos procesos en donde nos embarcamos y decimos, no sé a dónde voy, pero voy. Bueno, esos son los Pero llamados del voy. alma, si lo sienten en su corazón. Bueno, yo acá en la cajita de texto abajo de Spotify y de YouTube voy a dejar tu contacto para que la gente se ponga en contacto contigo, valga la redundancia, y bueno, pueda seguirte y acompañarte y cooperarte en tu viaje. Gracias, Santi. Fue un honor, un placer grandísimo y A ti, a ti. vamos a seguir profundizando. Me encantó. Bienvenido el primer hombre en Frecuencia Soberana. Gracias, 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 Santi. Un placer. Gracias, muchas gracias, agradecidísimo. Es un honor, es un honor. Bueno, bueno, Gracias. gracias, gracias, gracias a todos los que nos han estado escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés compartirlo con más almas que estén decididas a hacer de su voz un puente hacia su versión más exitosa y auténtica. Y no te olvides que podés contactar conmigo a través de mi Instagram Soy Dalila Roquia y dejarme tus comentarios y encontrar mucho más contenido. Nos vemos pronto. Y recordá, no estás a un paso de lograr lo que deseas. Estás a una conversación de distancia de comenzar a hacerlo realidad.